minutos. Marco Silva. Hola, bueno, Manuel. buen día. Pues regresamos a ver imágenes. No Al paran todos los días. tema en la frontera, de la ¿no? migración. Yo tengo, Ciro, Manuel, por razones de trabajo y por razones personales, cruzando la frontera entre Chihuahua y Texas, 22 años. Y siempre le he cruzado a pie y le he cruzado por auto. Nunca en 22 años había visto la laxitud, y yo creo que es inédita para todos los que puedan documentar la vida fronteriza en el norte del país, lo que vamos a ver a continuación. Es un video publicado por un reportero que trabaja mucho temas de migración, un video de 3 minutos y medio de un dron, y lo que estamos viendo es un grupo de gente que sale de Piedras Negras, cruza en una fila ininterrumpida el río Bravo, y después, por 3 minutos completos, el dron se mueve a lo largo del bordo del río Bravo, ya del lado de Estados Unidos, y lo único que vemos es gente y gente y gente y gente. ¿Cuál es lo que a mí me parece relevante? No hay una sola autoridad del lado mexicano o del lado de Estados Unidos que esté deteniendo o que pueda detener este flujo constante de personas. Toda esa distancia que recorre el dron que estamos viendo en la pantalla, si uno se detiene, hace un alto ahí o le baja la velocidad, lo que va a ver es, insisto, una línea continua, seguida, como si fueran hormiguitas de gente caminando entre el agua del río Bravo, los juncos que están en la ribera y esos playones que ha abierto la patrulla fronteriza hasta llegar a ese puente del tren, desde donde reportaba hoy Enrique Hernández muy temprano, y después llegar ya al puente internacional 1, abajo de cuya sombra están siendo procesadas esta cantidad impresionante de migrantes que el día de hoy entran sin ninguna restricción. Hay que decirlo claro, y ahí están los elementos para poderlo afirmar. No hay nadie el día de hoy que esté deteniendo a la gente entre la frontera de México y Estados Unidos. La frontera está de facto completamente abierta. Estas imágenes que has comentado mucho, Ciro, Manuel, que hemos estado viendo con mucha frecuencia en los últimos 9, 12 días, se repiten también en Ciudad Juárez. Es decir, las familias, venezolanos en su mayoría, buscando pues cruzar del otro lado, y ahorita digamos que el único celador de la frontera o el único guardián es la concertina, esta espiral de alambre de acero que tiene. Yo cuando estuve ahí en Juárez calculábamos que tiene entre 5, 8 y hasta 10 navajas cada metro lineal, y ahora sí están cruzando. Estamos viendo en pantalla una mujer joven que va arrastrando pecho tierra a una pequeña con un cartón sobre la espalda para que ninguna de estas navajas les rasgue o les atore. Los gritos son de familiares que ya cruzaron, que ya están del otro lado de la concertina, y la niña se atora y empieza a llorar. ¿Niña de qué? ¿De 2 años? Ciro no puede tener más de 3 años. Y ahí va la mamá con el cartón, insisto, en la espalda, arrastrándose. Esta es una joven venezolana que a la mitad de ese tránsito, de ese último obstáculo físico, se detiene y empieza a llorar. No puede más. Cuando está a punto de pasar. Cuando está pasando ya, está gateando. Se detiene ahí, la recoge un familiar, y entonces estamos hablando de un adolescente, no puede, se suelta a llorar. Esto sucede todos los días en El Paso, Texas, Ciudad Juárez. Jorge Ventura, también un reportero de Estados Unidos, intervino en uno de estos videos en donde no lo cree, pues. Trata de decir no lo hagan. Lo mismo le pasó a Francisco Villalobos el fin de semana. Es tan fuerte la imagen cuando se está a pie de malla, a pie de reja, que pretendes persuadirlos. Cayó una fuerte tormenta en la zona del Paso, Juárez, y lo que sucede pues es lo que ya decías también, Ciro. La Guardia Nacional, estos funcionarios de Texas, regresan a este bordo entre Ciudad Juárez y El Paso a no hacer otra cosa más que acomodar, insisto, al único celador que existe el día de hoy en la frontera entre México y Estados Unidos. Púas. Ese alambre de púas es la única diferencia. No hay ninguna autoridad de un lado o del otro de la frontera que esté restringiendo, que esté evitando, que esté persuadiendo con elementos más allá de esto.
La frontera entre México y Estados Unidos de facto está completamente abierta. ¿Qué sucede cuando estas familias alcanzan a librar este alambre que ahora la Guardia Nacional de Texas vuelve a colocar en su lugar luego de que la tormenta lo movió? Van a estos centros de detención. Estas son imágenes del congresista Tony González, un representante por Texas, republicano, por su estatus de representante, de congresista, puede entrar a estos centros de detención. Estas son imágenes que él grabó en su celular y explica: en un centro de detención, este es en Eagle Pass, Texas, para 1,000 personas, cuando yo estuve ahí había 4,600. Por supuesto que aquí hay un interés político, porque el día de hoy se está discutiendo el presupuesto para el gobierno de Estados Unidos, y hay un grupo de representantes que ya lo está condicionando a que Biden cierre la frontera. Cuando se está discutiendo en el Senado y en el Congreso que van a mandar miles de millones, o se propone tener miles de millones de dólares para ayuda a Ucrania, muchos congresistas dicen que Ucrania asegure nuestra frontera sur, y entonces ahí está la raja política de un tema que afecta principalmente a las personas migrantes. ¿Qué sucede después de esos centros de detención? Cuando uno se interna 40 millas... A ver, espérame, hago otro énfasis en mi hipótesis de que no hay nadie que cuide la frontera. ¿De dónde es? Esa imagen, y ahorita que termine la volvemos a ver. Y la describes. Ese es en playas de Tijuana, San Isidro. Del otro lado de esa reja ya está Estados Unidos. No hay una zona urbana. ¿Está a la izquierda de la pantalla? Lo que está a la izquierda de la pantalla. Los uniformados que vemos ahí, Ciro, son soldados del ejército mexicano. Lo que está sucediendo en ese punto concreto de playas de Tijuana y esta reserva ecológica que está ya del lado de Estados Unidos, vamos a llamarle San Isidro, aunque no sea formalmente. Está lejos todavía. Es que está el mar a un lado. ¿Por qué vienen de regreso? Porque no encontraron el hueco del muro. Ese muro que tú ves. ¿Los soldados qué medio hacen que los van a detener o qué? En otro video, Ciro. A ver, ahí va. Ahí va. Soldados corren. ¿Pero corren a qué? A impedir o buscar impedir que 3 migrantes brinquen una malla. ¿Para qué? Para después que no estar. Se lastimen, ¿no? Para que no vayan a Estados Unidos. Es decir, son 3 soldados del ejército mexicano haciendo las labores de la patrulla fronteriza. ¿Son soldados o guardias nacionales? Son soldados. No, son soldados. Sí. Es trabajo de campo. Sí, uniforme de campo, perdón. Exactamente, ¿no? Y tienen ese camuflaje del desierto, que se mimetizan con la arena de esos playones de Tijuana. Entonces estos migrantes alcanzan a brincar una malla ciclónica, pero se encuentran a trabajadores del lado del muro. Este muro, que si lo vemos contra la malla debe de medir 3 metros, 3.50, va a ser sustituido por uno de 9 metros de altura. Entonces en esa parte hay muchísimos huecos. El muro de Trump. Exactamente. En esa parte hay una cantidad de huecos y este es un botón de muestra. No pudieron cruzar y cuando regresan del lado mexicano, y eso lo dicen notas de prensa de San Diego, los soldados mexicanos los detienen y los entregan a la autoridad migratoria. En San Diego se declaró ya una emergencia humanitaria. El Paso, hablan de un punto de quiebre. Eagle Pass, están en una declaratoria de emergencia. La frontera, Ciro, está abierta. Y ahí están imágenes, todas las que presentamos este momento son del día de ayer. Me quedo con la primerísima del dron. Es impresionante en 3 minutos y medio tú no ves un hueco entre ser humano y ser humano que va caminando en fila india desde el lado mexicano, cruzando el río. Hay 2 lanchas de la patrulla fronteriza que no intervienen, 8 vehículos oficiales del lado de Estados Unidos, y la gente camina y camina y camina hasta el puente internacional número 1, donde hacen permítame la expresión, fichaje, y entonces los llevan a estos centros de procesamiento y después les darán un papel y podrán internarse en Estados Unidos. ¿O no? Ahí ya es la suerte de cada quien, según el dinero que tengan, según la red familiar, según los amigos que tengan en Estados Unidos. Todo ese traslado, todo ese viaje del dron está repleto de gente abajo, caminando, sin ninguna restricción. Yo jamás había visto tal laxitud en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Por supuesto que es una crisis, y creo que es una crisis como que, insisto, de manera personal, no lo había visto en todo el tiempo que tengo trabajando este tema. Ni siquiera, Ciro,
ateniéndome a mis indicadores personales, porque te digo, tengo desde el 2000 cruzando esa frontera a pie y en carro, nunca había visto que la patrulla fronteriza fuera así de laxa. Y te acuerdas incluso cuando había grupos privados Correcto. armados en Arizona. Así y creo que es, ¿no? también Estas guardias, ¿no? las guardias buscando y si era necesario matando migrantes. Bueno, gracias Marco. Gracias, Ciro. El sueño dorado, Ciro, porque tantas veces ha llegado los migrantes por este mito de que la frontera está abierta. Pues sí está abierta.